Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, mi Señor y Dios. Mi nombre es J. Carmen Galíndez, soy el predicador de una pequeña congregación aquí en Inglaterra. ¿Por qué estoy haciendo este video? Bueno, para aclarar algunas dudas con muchos de los hermanos que me han preguntado. Y una de las preguntas que siempre me hacen o me dicen, ¿a qué denominación perteneces? Mi respuesta es siempre la misma. La verdad, yo no soy denominacional. A algunos les choca, a algunos les molesta, pero pues ni modo, esa es mi posición y no pienso cambiarla. ¿Por qué razón no soy denominacional? Bueno, porque eso no es bíblico. Sí, no es bíblico y no puedo decir, yo soy metodista o bautista, pentecostés, o wesleyano, o bueno, que de donde vienen los metodistas. La cuestión es que no soy denominacional precisamente porque no es bíblico. En la Biblia no me enseña nada de esto. La otra cuestión es de que tampoco me defino, mi definición como cristiano no está en la denominación que pertenezco, sino quién soy en Jesús. La otra cuestión que nosotros debemos aprender o podemos entender es de que, bíblicamente hablando, pues no existe en la Biblia una denominación. De hecho, la iglesia es de todos aquellos creyentes, ¿sí? La iglesia es conformada por creyentes de Jesús y no un grupo denominacional. Los tengo que leer porque lo escribí aquí en mis notas. La otra cuestión es porque si se le puede, por decirlo de alguna forma, la denominación sería creyentes, como lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 44, dice, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Entonces Lucas, el gran historiador, es el que nos da, el doctor Lucas, el historiador Lucas, como quieran llamarlo, el hermano Lucas, nos da estas interesantes frases o cuando vemos a la iglesia en el libro de los Hechos, dice, todos los creyentes estaban de acuerdo, tenían todo en común, está en Hechos 2:44, la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, está en Hechos 4:32, los creyentes cada vez en mayor número se darían al Señor, Hechos 5:14. Entonces ahí vemos que históricamente, bíblicamente, habla de los creyentes. Más adelante, Lucas mismo nos habla en Hechos 6, dice, por aquellos días a multiplicarse los discípulos. Entonces pasamos de discípulos, pasamos de creyentes o pasamos a discípulos. De ahí, cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16 le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Sí, Jesús lo dijo. Entonces es la primera vez que usa la palabra iglesia. Entonces si nosotros nos denominamos como iglesia, es porque creemos en Jesús de Nazaret. Después volvemos a leer en 6:7, dice, de Hechos 6:7, el número de los discípulos se multiplicaba. Después hablamos en Hechos 9:20, estuvo de algunos días con los discípulos en Damasco. Después vemos que también se les empezó a llamar los del camino, pero era una forma despectiva, ¿sí? Una forma despectiva, decir, estos los del llamado camino. ¿Por qué? Porque es lo que
nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, muchas de las veces no entendemos, o porque no estudiamos la palabra del Señor o la Biblia, y vemos que no existen las denominaciones. Más adelante vemos que en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, se les dio otro nombre. ¿Sí? Primero creyentes, después discípulos, después los del camino, y en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 26 de los Hechos, del libro de los Hechos, fue cuando se les comenzó a llamar cristianos. ¿Sí? Cristianos. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, es por eso que yo no soy denominacional, es por eso que yo no me considero una persona denominacional. Con eso no estoy diciendo que estoy peleado con las denominaciones, no, de hecho he predicado en congregaciones bautistas. Nosotros pertenecemos a la iglesia que pertenecemos, somos parte de, es más carismática, no tanto pentecostal, pero carismática. Yo no soy carismático, sí. Entonces, ¿pero por qué voy? Porque la enseñanza es sana, porque la enseñanza doctrinal habla de la palabra del Señor. Entonces, cuando usan la Biblia, cuando la gente se basa, cuando los predicadores usan la palabra del Señor, yo lo escucho. Pero llegamos a este punto. No somos salvos, ni somos más santos por pertenecer a una denominación. Somos salvos porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque hemos creído en Jesús de Nazaret, porque en su misericordia Él nos dio vida. ¿Sí? Y simple y sencillamente por eso somos salvos. Hablé con algún hermano, me dice que yo tenía que pertenecer a una denominación. No, yo no tengo que pertenecer a ninguna denominación. Sí, soy parte de la iglesia local, sí. ¿Son carismáticos? Sí, son carismáticos. ¿Soy carismático yo? No. ¿Me defino por ser carismático? No. Yo me defino por ser cristiano. Entonces pertenecemos a esa iglesia, pero mi labor principal es pastorear a la iglesia en español, porque a la iglesia que pertenecemos es una iglesia inglesa. Las congregaciones que me han invitado a predicar son mayormente inglesas. También somos parte de otra congregación donde nosotros nos reunimos, que se llama Verbo Chapel. Ellos, hay un movimiento, existió un movimiento que le llaman Brethren, the Brethren Movement. Voy a la congregación de ellos también, claro que también voy, también los escucho, comparto con los hermanos. De hecho era diácono de esta congregación en inglés, pero mi foco principal o mi rol principal es estar al frente de la iglesia en español. ¿Qué les enseño? Precisamente eso, que no nos enfoquemos tanto en la denominación, sino que para mí lo más importante es que ellos estén enraizados y enraizar esta congregación en las Sagradas Escrituras y en Jesús de Nazaret, o en Jesús de Nazaret y las Sagradas Escrituras. Eso para mí es lo más importante. De hecho, parte de la congregación es gente que han sido testigos de Jehová, que han sido adventistas del séptimo día. Hay gente que viene de otras denominaciones, pero que aquí pues no la hay y se reúnen con nosotros. Entonces me han hecho muchas preguntas. Entonces, para mí poder ser libre en este sentido, porque soy libre de decir, lo siento, yo no pertenezco a ninguna denominación, nosotros no somos parte de una denominación,
sino que somos solamente un grupo de creyentes que compartimos la palabra del Señor. Entonces, esa es mi enseñanza, esa es mi posición, eso es lo que yo creo. Ahora, que si un día entre todos decidimos pertenecer o afiliarnos a alguna denominación, me inclinaría más por los bautistas, porque me gusta la enseñanza. De hecho, yo estudié mucho o fui parte de una congregación bautista también. Pero otra vez volvemos al punto de que eso a mí no me define como cristiano, ¿sí? Como cristiano me define quién soy en Jesús. Las otras, y de ahí vamos con la enseñanza, ¿sí? Me han preguntado cuál es tu memorándum o tu declaración de fe, ándale, tu declaración de fe. Entonces, mi declaración de fe es esa: Jesús de Nazaret, crucificado, muerto y resucitado al tercer día, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que la Biblia enseña que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Mi declaración de fe es que creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mi declaración de fe es que creemos en las Sagradas Escrituras como primera y última autoridad. Fuera de ella no hay más nada. Mi declaración de fe es que precisamente la enseñanza que está en el libro de los Efesios, que creamos en los apóstoles y profetas, siendo la base Jesús mismo. Y con esto de apóstoles y profetas no estoy hablando de estos llamados apóstoles y profetas de hoy en día. Para mí eso no existe. Para mí es lo que es la Biblia. Génesis, Apocalipsis. Esa es mi declaración de fe, eso es lo que creemos en la iglesia, eso es lo que compartimos y enseñamos, y eso es lo que nosotros creemos, y eso es lo que comparto y lo que enseño. ¿Ok? Entonces, ¿soy denominacional? No, no soy denominacional. ¿Por qué? Porque no es bíblico. ¿Estoy peleado entonces con las denominaciones? No, pero sí también tengo cuidado con quién, a dónde predico y quién me invita a predicar, porque yo no soy pentecostal, metodista, no soy bautista, soy cristiano en todo el sentido de la palabra. Pertenecemos a una iglesia local que es Raglan Road y también la Verbo Chapo. Me han dicho que yo no puedo pertenecer a las dos iglesias. Le digo, lo siento, pero ese es mi punto de vista, porque si la Raglan Road cree en el mismo Jesús que la Verbo Chapo cree en el mismo Jesús que yo creo, entonces somos hermanos, entonces podemos trabajar juntos. Entonces la historia es esa, y con esto no estoy tratando de entrar en debate con nadie, simple y sencillamente les estoy dando mi posición como predicador, como pastor y como creyente en Jesús. ¿Ok? Que mi Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde y nos vemos pronto. Chao.